Hola, quizás alguna vez te has escuchado sobre el estudio de la canasta de compra o el Market Basket Analysis, o estás interesado en aprenderlo. Bueno, en este primer capítulo de Ciencia de Datos con Python y casos prácticos en los cuales lo podemos aplicar, vamos a enseñarte de qué trata este análisis y cómo la industria del retail se puede ver tan beneficiada si aplican este tipo de análisis para tomar decisiones basadas en información que les permitan capitalizar ventas. Esto indudablemente va a mejorar el tráfico de personas en tiendas, va a mejorar los márgenes de ganancia y por supuesto más ventas. Entonces te invito a que te quedes durante todo este caso práctico que es aplicado con Python y que sé que va a ser de muchísima utilidad durante el día a día. Esto fue hace tiempo un mini curso, por lo cual ahorita lo estamos compartiendo para que puedan utilizarlo. Nos vemos durante el caso práctico. En este video vamos a estar aprendiendo sobre el análisis que estaremos realizando del estudio del Market Basket. Entonces, ¿qué es el Market Basket? ¿En qué me puede beneficiar para hacer mis diferentes análisis? Todo eso vamos a estar aplicándolo y estudiándolo en estos ejercicios. Entonces, si ustedes observan en la imagen, básicamente lo que vamos a estudiar es la canasta de compra, o sea, lo que compra un cliente y los productos asociados que a partir de esa compra se generan. Entonces, un cliente puede ir a comprar a un supermercado, por ejemplo, no sé, pan, leche, etcétera. Y por consecuente puede ser que lo que vaya a necesitar es café porque va a ser productos para el café. Entonces, ¿qué es el Market Basket? La importancia de estudiar la cesta de compras, lo que se lleva a un cliente. Es una técnica en minería de datos y que nos permite a muchos negocios minoristas, de retail, etcétera, gente que se dedica a la venta de artículos, aumentar las ventas mediante una mejor comprensión de los patrones de compra de cada uno de los clientes. Entonces, nosotros debemos de crear estrategias mucho en las áreas comerciales para ampliar nuestra cartera de clientes o retener los clientes actuales. Incluso decir el inventario, el precio de los productos, etcétera, ¿verdad? Y las técnicas del estudio del Market Basket es afín a este objetivo. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir las relaciones ocurrentes entre actividades hechas por individuos o grupos de personas. Entonces, con el objetivo de identificar en un contexto particular, en este caso de productos, si yo me llevo un producto A, con qué frecuencia me puedo llevar un producto B y a partir de entender esa información poder generar campañas especializadas para que sean llamativas hacia los clientes y nos sigan comprando otros artículos que son complementarios a ese producto principal que satisface una necesidad. Entre los beneficios que nosotros tenemos, bueno, aumentar el compromiso de un cliente porque tiene diferentes ofertas, mejorar la experiencia del cliente de que no solamente va por el producto uno, sino que hay otros productos que le pueden facilitar esa ejecución, esa compra, etcétera. Va a impulsar nuestras ventas porque vamos a dar productos claves que le van a decir al cliente, mira, esto es lo que usted necesita. Va a entender mejor a los clientes, optimizar estrategias y campañas de marketing, que eso es súper indispensable, ¿verdad? En las campañas de marketing, cómo hago una campaña efectiva, qué producto debo poner en campaña, junto con qué otro producto lo puedo promocionar. Personalizar las promociones, si yo me llevo, por ejemplo, el arroz, con qué otro producto lo puedo bandear o cómo puedo hacer un pack para que sea llamativo al cliente, mantener un buen inventario, un buen surtido de productos que sea los que suplen la necesidad del cliente, entre otras muchas ocasiones para al final de cuentas a generar ¿qué? Una recomendación de productos, un sistema de recomendación. Entonces, en síntesis, ese es el estudio del Market Basket, es estudiar la cesta de compras para ver qué se le puede ofrecer al cliente si compra un producto A y que también se pueda llevar un producto B, C o D. Una parte práctica y súper indispensable en cualquier análisis que vayamos a ejecutar es entender la información con la que vamos a estar utilizando. Entonces, el objetivo del análisis, siempre que recuerden, cualquier análisis que vayamos a hacer, suple una necesidad del negocio. Entonces, la necesidad planteada es desarrollar un modelo que nos permita explorar la relación entre los distintos productos para realizar recomendaciones a un negocio minorista. Entonces, si yo me llevo un producto A, ¿con qué frecuencia me llevo otro producto, verdad? ¿Cuál es la relación, por ejemplo, si yo me llevo una cubeta de pintura y al mismo tiempo me va a llevar unas brochas, ¿verdad? Ese es el objetivo del análisis.
Y para ello vamos a tener un set de datos pues, que tiene información como el invoice, que es el número de la factura, el stored code, que es el código del producto, la descripción, la cantidad de unidades vendidas, el invoice date, que es la fecha en que se emitió la factura, el unit price, que es el precio del producto, el customer ID, que es como la cédula del cliente, ¿verdad? Quien hace la compra. Y el country, pues básicamente es el país donde se ha efectuado dicha transacción. Estos son como las partes previas, ¿verdad? Antes de cualquier análisis es importante entender el objetivo del caso y por supuesto saber cuál es el conjunto de datos que voy a estar utilizando. Ya habíamos entendido cuál es la información en la que estaremos trabajando, ¿verdad? Lo que vamos a observar ahora es dicha información. Antes de todo, recuerden que es importante hacer la carga de los paquetes que vamos a estar necesitando para realizar esta primera etapa. Entonces importamos Panda y recordemos que es un paquete clave para el manejo de estructuras de DataFrames. Y vamos a poder visualizar pues todas las columnas con Auction Display de Max Column para que no se nos simplifique. Vamos a ocultar las alertas de que hay un paquete que se va a estar actualizando, etcétera. Esto por medio de Import Warnings, Filter Warnings Ignore. Y vamos a hacer la carga por medio del PD read-excel, ya que es un archivo de Excel que tiene aproximadamente medio millón de registros. En este caso la información, como viene por fechas, estamos tomando los años 2010 al 2011. Entonces, hacemos una pequeña exploración de datos por medio de la función sample, diferente del head, que es el comúnmente utilizado. Aquí vamos a tomar filas de forma aleatoria, en este caso 5, dentro de todo el conjunto de datos para buscar si por algún motivo hubo un error de carga, de que alguna de las variables se movieron hacia la derecha, etcétera. Empezar a tener ciertas alertas que nos podrían decir qué es lo que está pasando. Sin embargo, si ustedes observan en el invoice, todo bien, el stored code todo bien, la description todo bien, las unidades bien, el invoice date, que es la fecha de la compra también, precio súper bien, la cédula bien y el precio, el país, ok, Reino Unido ahí aparece súper bien. Ok, los datos se encuentran en inglés también para que lo tengan presente, ya que muchas de las variables que se vayan a filtrar van a estar en referencia a dicho idioma. Vamos a contemplar ahora que voy a categorizar las variables numéricas y las variables de texto. Entonces, vamos a revisar los datos. Si ustedes pueden observar, son 541.910 filas, en este caso utilizando el comando de shape y navegando sobre la primera posición que nos despliega en ese resultado. Y por último, en las columnas son 8 variables, como ustedes pueden observar, el invoice date hasta el country. Ahora, si nosotros utilizamos el método info, este nos da una claridad de cuál es el tipo de dato que almacena cada variable, cuántos valores no nulos existen por variable, cuál es la posición que tiene dentro de nuestro índice de Python para poder trabajarlo, etcétera, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos las diferentes variables con las que voy a estar trabajando. Y a la derecha aparecen la cantidad de elementos no nulos y su diferente tipo de dato. Entonces, vean que nos da una alerta, por ejemplo, de que la descripción del producto, no corresponde igual a la cantidad de entradas. ¿Qué quiere decir acá? Bueno, que hay valores nulos, ¿ok? Y también, por ejemplo, en el Customer ID, que tenemos 406.000 filas y pues obviamente esa es la diferencia de los valores totales que tenemos del conjunto de datos. El tipo de dato que almacena, objeto, flotante, ¿ok? Y el de datetime. Vamos a ver acá que vamos a revisar una parte de la estadística descriptiva de los datos y podemos observar las unidades, el precio y esta variable que ahorita no es importante para el análisis. Nos vamos a enfocar en que la cantidad de valores están bien, la media está bien, la desviación estándar ahí se observa entre las unidades vendidas y el precio. El mínimo y el máximo, bueno, ahí vean que aquí hay como una alerta, ¿verdad? Porque hay valores negativos muy extremos y si ustedes observan la media están como muy distantes, ¿verdad? Las de la media. Hay algo ahí que nos va a determinar qué es lo que está pasando. Entonces es importante luego revisar, probablemente sean valores atípicos o valores que no tienen sentido, por lo cual vamos a tener que aplicar una limpieza ahí para sacar ese tipo de datos que nos ensucian la información.
Con el tema de atributos, observen las variables y sus tipos de elementos. En este caso voy a generar dos subgrupos, no voy a hacer tres como es comúnmente realizado, que uno separa las variables categóricas y de objetos, las variables de fechas y las variables numéricas. En este caso solamente voy a separar las de objeto y las de número, y la de fecha va a ir incluida en la de número. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes observan acá, estoy utilizando la función de select-de types y que incluya únicamente las variables de object, o sea, las tipos string. Vamos a observar que las variables categóricas son 4 y estas son las variables categóricas, ¿ok? Invoice, extort, description y country, según la información que nosotros cargamos. Ahora, si exploramos las variables numéricas, vamos a decir que excluya la de objeto, pero a sabiendas que también vamos a incorporar la de datetime. Esta también la podríamos excluir como ustedes gusten. Al final de cuentas, esto lo que nos va a dar es una perspectiva y ya cuando nosotros revisamos las variables, sabemos que el invoice date es una de fecha. Entonces son tres realmente variables numéricas. Aquí estamos incluyendo la de fecha, quantity, invoice date, price y customer ID. Nuestras variables que tenemos. Entonces, 4 variables categóricas y en una teoría que ahorita vamos a quitarla porque realmente no nos es útil, 4 variables numéricas. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a trabajar con los valores que estaban nulos? ¿Qué hacemos con ellos? Nosotros, de forma independiente y para no hacer tan extenso este caso práctico, visualizamos pues el impacto que tenía esta columna en el set de datos, como lo hemos visto en otros casos prácticos. Y para no ser reiterativo, acá lo vamos a simplificar. Entonces vamos a crear una copia del set de datos a la cual estamos llamando df, ¿ok? Estamos llamándole df. Y a df le observamos pues sus cantidad de variables nulas o las variables vacías. Como les bien habíamos observado desde el inicio, tanto lo que sería la descripción como el customer ID es donde tenemos pues, elementos vacíos. Son 1454 filas en la descripción del producto y 135.080 registros para el Customer ID. Entonces, en este caso voy a eliminar todas esas variables que sean nulas. Simplemente aplicamos un drop NA. Para este escenario no vamos a hacer una parte de reemplazar porque si ustedes observan el Customer ID no es una variable y eso es para que entiendan el por qué lo eliminamos. El Customer ID no es una variable que yo pueda reemplazarlo por la media. O sea, yo no puedo reemplazar una cédula de un cliente por la media de todas las cédulas. No tiene sentido, ni por la mediana, ni tampoco por la moda, porque estaríamos asignando una compra a una persona que no va a hacer las 135.000 registros. Esa fue la decisión que acompañó para poder eliminar la fila completa. ¿Ok? Recordemos que si nosotros antes de eliminar esa variable o esa fila, debemos de consultar a las personas que nos comparten ese set de datos o si somos nosotros quienes estamos integrando esa información, qué fue lo que pasó ahí, por qué no estaba ese nivel de detalle, si fue un error de carga, desde el sistema donde estamos importando los datos no están bien estructurados, qué pasó, ¿verdad? Entonces, como es una variable del Customer ID que no podemos inferir, como reemplazarlo como la moda, que es el valor que más se repite o algún elemento así, o inclusive hacer un fill NA donde tome el valor que estaba antes, ya que no se puede decir que la compra que estaba antes de él era de él mismo o el anterior, ¿verdad? Ir rellenándolo hacia abajo o hacia arriba. Entonces se tomó la decisión de eliminar por completo el Customer ID. Y las descripciones sí han amarrado mucho el Customer ID. Entonces observen que ya eliminamos y el inplace igual true es hágalo sobre el lugar, o sea, ejecute esta acción sobre este mismo set de datos. Por último, lo que estamos haciendo acá es eliminar las columnas que no sean necesarias para el estudio. Como bien observaban, yo aquí las incluí en la parte de variables numéricas, pero realmente no es una variable numérica, es una variable de fecha. Y para efectos del análisis que vamos a realizar, el invoice date no tiene algún impacto en esta gestión. Porque no vamos a revisar pues, el comportamiento del cambio de los precios en las fechas. Simplemente es si un cliente por factura se lleva un producto A, cuál es la relación de que también se lleva un producto, ¿verdad? Para revisar dependencias. Cómo podemos en una industria del retail o de la minorista poder inclusive bandear, como se dice, ¿verdad? Pegar dos productos para que tengan promociones y que va a ser más atractivo para el cliente, ¿verdad? O poner una estrategia comercial de dónde deberían estar ubicados los productos. Entonces acá también eliminamos el invoice date ya que no nos es de valor
Y revisamos el total de filas, en este caso nos quedamos con 406.830, que es una muestra pues relativamente importante, y 7 variables en vez de las 8 que inicialmente teníamos. Vamos a importar dos paquetes importantísimos para la parte visual: Seaborn, un paquete visual estadístico, y Matplotlib como base de la visualización. Entonces, vamos a convertir la variable Customer ID a entero porque estaba como objeto, y vamos a visualizar el Customer ID, la cantidad de valores, observen acá, y su ploteo. En este caso vamos a únicamente generar una lista pequeña de clientes que nos han comprado en varias ocasiones. ¿Ok? Aquí vamos a revisar cuáles son esos clientes top, ¿verdad? Es bueno interpretar cuál es ese cliente que más es fiel hacia el negocio, ¿verdad? Y empezar a entender cuáles son los patrones y comportamientos que tiene ese cliente que lo hacen tan fiel a nosotros. Observen este de el 71841, que por ejemplo ha comprado más de 8000 veces en 2 años. Eso es una característica interesante, ¿verdad? Y bueno, ahí vean que la diferencia de ese a los que están en el top 20 puede ser hasta abismal. Observen que ya aquí van a cerca de los 1000. Lo supera casi un 800%. Entonces, ahora vamos a revisar la información pero por producto. Entonces acá vamos a agrupar las variables por producto y vamos a contar las unidades vendidas por cada uno de los artículos. Entonces vean que acá este es el artículo que más veces se ha vendido, el White Hanging Hair. Este es el primero, ¿verdad? Y aquí todos los demás así se han vendido de forma paulatina, ¿verdad? Estamos viendo en este caso el top 14 de los datos, ¿ok? Top 14 es únicamente para darnos una idea de cuál es ese cliente top, cuál es ese producto top. Recuerden que todo esto se puede acompañar con análisis de Paretos, análisis RFM, resistencia, frecuencia y moneda, etcétera, ¿verdad? Nos permite dar una idea más grande del escenario que estamos utilizando. Vamos a ver los países que más compran. En este caso, observen que el país principal es Reino Unido. Entonces acá estamos utilizando el famoso gráfico de pipe, o famoso gráfico de pastel, gráfico circular, donde nos da una gran concentración en Reino Unido. Vamos a analizar un país más pequeño para efectos de este notebook. Sin embargo, podrían bien aplicar esta misma técnica para cualquiera que ustedes estén interesados. Tenemos España, EIRE, Francia y Alemania. Y como conclusiones, observamos que el 90% de las compras pertenecen al Reino Unido, ¿verdad? Segundo es Alemania, Francia, EIRE y España. Ahora vamos a empezar a crear una función que nos permite explorar las variables cuantitativas y hacer gráficos descriptivos. Entonces observen que vamos a crear una función que se llama explorar variables numéricas, que probablemente la hayan visto ya en otros casos prácticos, donde tiene como insumo los datos y la variable que yo voy a analizar. Entonces en este caso vean que establecemos los parámetros del tamaño que va a tener ese elemento. El primer valor va a ser un histograma. Entonces vamos a crear un histograma que va a tener la frecuencia de los datos con un color púrpura y vamos a ver el atributo. Ahora en el segundo vamos a generar un boxplot, el famoso gráfico de cajas y bigotes, donde igual vamos a observar la misma variable en análisis en cuestión y vamos a revisar qué tan dispersos están los datos entre sí. Entonces pueden observar acá que en el primer elemento vamos a revisar quantity. Entonces vean que por lo general las variables de las ventas en unidades se concentran mucho entre 0 y 10. ¿Ok? Vean que se concentra entre 0 y 10. Es por lo general donde las unidades mayor concentración tienen. Y la dispersión, vean que la mediana se encuentra aproximadamente en 6 por ahí, ¿verdad? Y su gran dispersión, vean que como mínimo los productos se llevan como de 1 a 11 o 12, ¿verdad? Eso es como el 50% de los valores se compran en ese rango. En los bigoticos tenemos el límite superior que podría ampliarse hasta 25 unidades y el límite inferior, ¿ok? Ahora si vemos el precio, vean que acá no vimos que habían variables atípicas, pero en el precio, aquí sí, ¿verdad? El precio tenemos desde 0, o sea, casi que regalado el producto, ¿verdad? Hasta inclusive $7.5.
Y vean que la mediana se centra aproximadamente en 1.5, el rango está entre 1 y 3 aproximadamente, el límite superior está aproximadamente en 5.5 y el inferior en 0. Entonces hay algunos precios que se salen de esa normalidad que nosotros tenemos en el set de datos. Entonces, en resumen, en el gráfico de histograma, que es un gráfico de frecuencias, la gran mayoría de precios en la moda andan aproximadamente en los 50.000 precios, andan aproximadamente entre $2 aproximadamente, ¿verdad? Esa es la moda, los valores que más se repiten. Y que por lo general suele ser el punto más alto de ese histograma, ¿verdad? Y en el boxplot, que es la dispersión de los datos, hay algunos elementos del precio que se salen de la normalidad de los precios que nosotros tenemos como rango. Entonces podemos apreciar en los gráficos que el histograma de las variables cuantitativas de la distribución del tipo derecha está sesgada y está sesgado positivamente, ¿verdad? Porque está casi que los datos todos están muy hacia el lado izquierdo. Eso también va muy en relación a la parte de la simetría. Puede ser que un histograma sea simétrico, o sea que la curva de Gauss se distribuya en el centro, sea positiva o negativa, si está a la izquierda o hacia la derecha. También qué tan chata puede ser la curva, ¿verdad? Si es leptocúrtica, etc. En los gráficos de casas y bigotes podemos apreciar de igual manera una distribución asimétrica con alta presencia de valores atípicos en el precio. En la fase de preparación de los datos, vamos a eliminar los datos que no ocupamos. Dentro del set de datos, si ustedes recuerdan, cuando nosotros cargamos invoice y aplicamos el método info, nos daba que esta variable era tipo object. Aunque en su gran estructura, si nosotros nos regresamos a la parte superior, si ustedes ven invoice, tiene como muchas variables numéricas, ¿verdad? Podríamos pensar que el número de factura viene con muchos elementos numéricos. Sin embargo, hay particularidades que nos dicen que pasa algo. Entonces, revisando el set de datos, encontramos que esta columna de invoice tiene una particularidad de que si dice C, es que son variables de que las transacciones han sido canceladas, ¿ok? Entonces, puede ser para algún reclamo, etc. Entonces, vamos a hacer una función sí básica, de las más comunes que utilizamos, aplicando un bucle para que recorra fila por fila. Entonces, vea, le indicamos y C, empezamos a leerlo de derecha a izquierda. Si C no está en el string de la fila, ¿cuál fila? Entonces vamos a ver acá. O sea, si la letra C no está en la variable es texto en la fila, vamos a revisarlo acá. Row es para cada fila en la fila de DF invoice. Va a tomar los valores, entonces va a ir a encontrar row, ahora es como las filas, y va a encontrar que si dentro de las filas existe una letra C, entonces va a almacenarlo en un set de datos que se llama llamar transacciones canceladas. Vamos a eliminar los valores duplicados. Eso es una forma de eliminar, ¿verdad? Entonces vamos a indicarle, ok, de esta variable que se llama transacciones canceladas, elimine los valores duplicados, ¿ok? Porque algunos elementos que encontramos que estaban repetidos y que no era propio, ¿verdad? Que un mismo cliente haya comprado el mismo producto, ¿verdad? Eso vamos a eliminarlo porque vamos a buscar asociaciones únicas entre variables. Reemplazamos la columna invoice del DF original con la columna limpia. Entonces vean acá que nos estamos quedando ahora únicamente con las transacciones canceladas, o sea que sí fueron pagadas, y en este caso son 397.925. Entonces de las 406.000 que teníamos hemos eliminado algunas, quitando esas que tenían la letra C. Entonces vean que acá yo estoy quitando todas que tenían la letra C y nos quedamos únicamente con las transacciones canceladas, ¿ok? Las que ya estamos finalizando. Vamos a manejar los valores atípicos. Aquí vamos a utilizar una de muchas técnicas que existen. Este caso es una técnica de univariante, la del método del rango intercuantílico, muy comúnmente utilizada, donde vamos a tratar esos valores atípicos, que son los elementos que no son representativos de los datos presentes en el data frame y pueden distorsionar seriamente el comportamiento de los resultados estadísticos que andamos buscando. Entonces el fin es evitarlo para hacer un tratamiento adecuado de estos valores. ¿Cómo alejamos los valores atípicos? Bueno, voy a crear una función que vaya a aplicarse en cualquier columna numérica que yo necesite.
Sacamos los cuantiles, en este caso el cuantil 1 y el cuantil 3, que sería el percentil 25 y el 75. Hacemos ese rango, que ese rango sería el rango intercuantílico, que es la diferencia del cuantil 3 y el cuantil 1. Y luego vamos a generar límite superior, límite inferior, que básicamente el límite superior, según la fórmula, dice que es el 1.5 veces por el rango intercuantílico más el cuantil 3. Y el mínimo, o sea, el bigote inferior va a ser el cuantil 1 menos 1.5 veces el rango intercuantílico. El resultado de esos valores, que lo que más es un número, va a ser como el rango de lo que está dentro de los valores aceptados como normales, por así decirlo. Vamos a revisar cada variable, el valor máximo aceptado. Vamos a ver cuáles son los límites superior e inferior. Y vamos a aplicar una pequeña función de filtrar, donde, ok, filtreme la columna, todos aquellos que sean menores al máximo y que sean mayores al mínimo, o sea, como que esté dentro del rango. Entonces observemos que aplicando sobre las cantidades, el valor máximo aceptado es 27 y el valor mínimo aceptado es menos 13. Cuando nosotros limpiamos nos queda aproximadamente estas cantidades en la parte visual. Y si ahora tratamos los precios, el precio máximo es 7.5, el mínimo es menos 2.5. Y una vez que ya limpiamos la última variable que veníamos ejecutando, nos quedamos con 337.588. Eso nos permite eliminar todos esos valorcillos que estábamos así como súper altos, ¿ok? Esto de tener los menos 13 lo dejamos así porque es lo normal, ya que hubieron elementos que, según observamos en el set de datos, fueron créditos, o sea, más bien que nos devolvieron el producto. Necesitamos que la cantidad de productos coincida con la cantidad de identificadores del producto, por lo que procedemos a eliminar los duplicados. Entonces, en la descripción tenemos 3560 descripciones únicas y el stored code, que es los valores únicos, las variables que tenemos acá, que recuerden si ustedes, si vamos nuevamente al set de datos inicial donde ya habíamos explorado. Ok. El stored code es el código del producto, por así decirlo, el SKU o el ítem, y la descripción es el elemento asociado. Sin embargo, aquí que estamos aplicando ahora este análisis, podemos entender que tenemos más descripciones que SKUs. Entonces vamos a tratar de eliminar los duplicados y empezar a tener una sintonía entre la cantidad de SKUs junto con la cantidad de descripciones. Entonces, el stored code, que es el SKU, vamos a revisar cuáles son los duplicados. O sea, déjenme solamente los valores únicos de ambas columnas. Ok, por eso hacemos el drop duplicate. Es como que yo vaya en Excel, seleccione esas dos columnas, las pego en una hoja nueva y le quite duplicados. Algo similar a lo que estamos haciendo. Luego los voy a agrupar y vamos a contar la cantidad de stored code. Entonces, vean que para esta descripción, por ejemplo, tengo 3 ítems asociados. En el escenario del retail suele suceder a veces que un mismo artículo, un mismo nombre de producto, se venda para diferentes países, ¿verdad? Como es en este caso. Entonces, vamos a los duplicados, resetear el índice para que nos quede. Y vamos a observar acá en este visual, antes de todo este proceso para que ustedes vean el visual, que obviamente un mismo producto se puede vender en diferentes países, por eso tiene un SKU diferente en cada país. ¿Me explico? Entonces imagínense que ustedes tienen una misma descripción, pero lo venden en Francia, lo venden en Reino Unido y no van a tener un mismo código porque funciona distinto, lo ocupan identificar. Vamos a los duplicados a renombrarlos. Y vean que el stored code se va a llamar stored count. Y vamos a los duplicados, a indicarlos que filtreme todos los valores donde haya más que uno. En este caso, porque no necesito verlo por país, realmente mi función acá, o vamos a hacer la asociación del producto A con el producto B, y luego vamos a filtrar el país, sí, pero no ocupo independientemente que tenga un ítem diferente o no, ok. Entonces aquí vamos a traer todos los productos que sean únicos, ¿verdad? Entonces ustedes observan, aquí tenemos el stored code y la descripción que son 4, 4, 3, 3, ¿verdad? Esas son las descripciones asociadas al tipo de producto. Entonces renombramos la descripción a la description count, filtramos los valores donde haya más un producto, eliminamos los productos con más de un producto, como lo hemos hecho, si es
is in duplicados. Entonces valoramos nuevamente los valores únicos y ya una vez que realizamos esta gestión, ya nos queda un set de datos en tanto artículos como productos de 3158. ¿Ok? Nos quedan los valores únicos para trabajar, que es lo que andamos buscando. Entonces, en la última parte lo que vamos a indicar es que el stored codes tiene a veces el post, que es como el código postal, ¿verdad? Entonces vamos a quitar esa letra o esos caracteres que no son útiles realmente para el análisis. Entonces vamos a decir que si contiene la palabra post, quítelo sobre ese elemento. Entonces al final de cuentas nos estamos quedando con 3158 productos únicos, aunque se vendan en diferentes ítems en diferentes países, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos con la descripción y un ítem asociado único al producto. Muy bien, continuando con el ejercicio práctico, vamos a iniciar con la parte del modelado. ¿Ok? Vamos a elegir un país de forma específica para poder analizar la relación que tienen las variables. Y en este caso vamos a empezar a observar cuál país vamos a estar eligiendo. Entonces, aquí estamos contando la cantidad de filas que tiene para cada uno de los países. Reino Unido, como lo hemos visto en el análisis exploratorio, es donde mayor participación tiene. Alemania, Francia, iría España. ¿Ok? En este caso nosotros, para efectos del análisis, vamos a utilizar Francia. ¿Por qué? Bueno, simplemente fue una decisión que nosotros tomamos para analizar el comportamiento de la relación de las compras en este país. Entonces aquí observamos las diferentes variables que está conformando este set de datos. Y si ustedes observan, tenemos variables numéricas, pero también tenemos variables categóricas de texto. Recuerden que ya habíamos agrupado en pasos previos que por artículo solo existiese una misma descripción, solo una descripción por producto cuando se refiere a un país en específico. Entonces vamos a utilizar una técnica que es muy comúnmente utilizada para pasar de variables categóricas a variables numéricas categóricas. En este caso vamos a utilizar de pandas el OneHot. De hecho puede ser varias opciones, pueden ser de pandas con la función getDummies, o puede ser de sklearn con la función OneHot, que es básicamente una forma de pasar los datos que se encuentran en una sola columna a varias columnas con intersecciones de 1 y 0 cuando aplica ese valor. Entonces pueden observar que es un tipo de representación vectorial en la que todos los elementos de un vector son ceros, excepto uno que tiene como valor donde 1 se representa el valor booleano. Recuerden que 1 es el verdadero y 0 es el falso. Entonces cuando vamos a ver 1 en esa intersección quiere decir que ese dato estaba en esa intersección. Entonces acá lo que vamos a hacer es una función para poder etiquetar y luego poder transformar los datos. Entonces básicamente es una función que recibe dos parámetros, el ID como entrada falsa por default y un data frame, ¿ok? Entonces aquí hacemos que si el ID, y aquí vamos a ver qué es el ID, ¿verdad? Básicamente una agrupación. Si el ID, bueno, vamos a hacer acá que el data frame lo agrupe el invoice y el stock, ¿ok? Por factura, el producto y me traiga las cantidades de unidades vendidas, ¿verdad? Y que en caso que exista en esa intersección valores vacíos, que lo rellene con ceros, que sería el false en esta codificación. Si no, aquí aplicamos la función lambda, ¿verdad? Para ir rellenando, que nos va a volver un escalar. Y al final de cuentas, en caso de que no se pueda aplicar en el return del else, que sería todo lo contrario, vamos a combinar el invoice y la descripción. O sea, en caso que no encuentre una combinación de el invoice y la del stored code, que en teoría ya debería estar todo listo porque lo hicimos en los pasos previos, él lo que va a hacer es exactamente lo mismo. Y una vez que hace ese proceso de combinarlo, igual hace la gestión de codificarlo. Entonces va inicialmente a tomar todos los stored code, todos los SKU, por así decirlo. Y en caso que no exista un SKU porque esté vacío o por algún motivo en específico, va a tomar la descripción para hacer esa misma codificación. Ok, vamos a ver un poco sobre el algoritmo que estaremos utilizando en este video. Es un algoritmo donde vamos a entender la relación. Recuerden que vamos buscando la relación de si yo compro un producto, ¿por qué me llevo otro producto? Son algoritmos a priori. Entonces, para contextualizar mejor y mencionarles un poco sobre la teoría de que es un algoritmo a priori, nos diría que es un algoritmo que se utiliza mucho en la parte de la minería sobre las bases de datos, ¿verdad? Y especialmente en las transaccionales, porque vamos a ver por compras, ¿verdad? Donde hay un hecho que se está efectuando,
encontrar la forma de ver con qué frecuencia me llevo otro producto, ¿verdad? ¿Cuál es la relación de un producto A con otro producto B? Entonces, identificamos los ítems individuales frecuentes en la base y extendiéndolos a un conjunto de mayor tamaño, donde aparezcan suficientemente seguidos dicha información, ¿verdad? Entonces vamos a analizar facturas. Por eso es importante que, si ustedes vieron en la base de datos, teníamos una columna de facturación, ya que además de la facturación, el producto que se está llevando y vamos a generar dicha asociación con la venta. ¿Qué es una regla? Vea que es como el sí. Si yo compro A, ¿qué pasaría? O sea, den, entonces compro B, ¿verdad? Entonces, si yo compro A, entonces compro B. Esa es la regla que vamos a estar estableciendo en este tipo de algoritmos. Entonces, toma la expresión de if then, en donde encontramos un antecedente de luego que hace un consecuente. Típico ejemplo es, si yo voy a comprar una cubeta de pintura, por consecuente, yo también para pintar necesito el rodillo, una brocha, etcétera. O si por ejemplo yo compro un martillo, pues voy a necesitar clavos para utilizar ese martillo, etcétera, ¿verdad? Si lo viéramos en partes más prácticas, cosas que en el día a día nosotros sabemos que están ahí. En el retail, bueno, tal vez pensaría, vamos a ver, si fuese un alimento y yo ocupo, no sé, tal vez preparar un emparedado, bueno, ¿qué voy a ocupar para preparar un emparedado? Si yo me compro un pan, ok, necesito para preparar el emparedado X o Y producto, ¿verdad? Entonces hay una asociación de productos, eso nos va a permitir conocer mejor ese perfil de compra a nuestros clientes. Entonces, los antecedentes son los objetos inicialmente escogidos por el cliente según la necesidad, o sea, la necesidad principal. Y el consecuente son los objetos que escoge el cliente basados en el objeto previamente escogido, ¿verdad? Entonces, si yo escogí A, por consecuente también voy a elegir B. Y se suelen encontrar en las compras. Entonces, sí, yo compro pan y leche, entonces voy a tomar café, ¿verdad? Entonces, son cosas muy simples, son reglas de asociación, cosas que nosotros conocemos en el día a día, tal vez en la parte lógica se nos es muy fácil identificar, pero recordemos que vamos a aprender a programar una máquina para que aprenda ese proceso y que él mismo entienda esas relaciones que sean tan obvias, pero que nos van a permitir generar esas ciertas alertas. Entonces acá tenemos la fórmula matemática, ¿verdad? En análisis de cesta de compras, que es el Market Basket, que si ustedes todo va con referencia a la parte de la frecuencia. Entonces vamos a explicar un poco las diferentes métricas. En los antecedentes support que ustedes ven acá, si X se llama antecedente, support calcula la proporción de transacciones que contiene el antecedente X. En el consecuente support, que sería la Y, ok, recordemos X y Y, se llama el consecuente, ok, calcula la proporción de transacciones que contiene el antecedente Y. O sea, si yo compro X, el antecedente es Y. El support nos dice qué tan frecuente es la combinación de objetos comprados. O sea, si yo ya tengo un producto X y tengo un producto Y, que lo tenemos identificado, ok, el support va a ser la frecuencia entre la combinación de A con B, ¿verdad? Que tanto se mezclan estos productos en la compra. El confidence, que es la línea que está aquí en el centro, ya tenemos las X y las Y que se va a estar replicando en los diferentes escenarios, es el porcentaje de todas las transacciones que satisfacen tanto a X como a Y. Ok, esta métrica nos proporciona una mejor perspectiva del comportamiento del cliente al momento de realizar una compra. Es lo que les decía, ¿verdad? Si un cliente tal vez va a comprar, o lo pueden ver ustedes a veces en las promociones de los supermercados, por ejemplo, si compran tal vez un producto como un pollo rostizado, puede estar acompañado de un refresco gaseoso o un refresco natural, ¿verdad? Porque es común que si se compra un pollo rostizado que ya viene preparado, también lo acompañen con un refresco gaseoso o con tortillas, por ejemplo. Y el if representa el poder de asociación sobre la ocurrencia de un elemento X o Y de una manera aleatoria, ¿verdad? Este es el famoso porcentaje de ventas, el famoso porcentaje de confianza que va a tener nuestro algoritmo. Muy bien, vamos a empezar a aplicar lo que sería el algoritmo. Es un algoritmo bastante rápido y sencillo de aplicar. Simplemente vamos a entender alguna de las tantas variables que nos va a extraer para saber qué significa y qué entendimiento puedo yo dar a dicha interpretación de la data. Entonces, en este caso vamos a importar el paquete de MLExtend Frequent Partners. Recuerden que estamos trabajando con a priori y association rules.
Entonces vamos a aplicar el algoritmo a priori al data frame que ya venía transformado, ¿verdad? Escalado. A los productos escogidos aplicamos a priori del set de datos productos, del support y que use todas las columnas. Entonces aquí revisamos los diferentes variables, el ítem y el support de cada una de las variables. Recuerden que el support es qué tan frecuente fueron los ítems comprados. Entonces aquí vamos a tener una escala de qué tan frecuentes. No los ordenamos de mayor importancia en el support. Ya lo vamos a ver en otra línea más adelante. Acá vamos a explorar las métricas generadas en las reglas de asociación. Aquí sí nos va a dar una regla más general. Entonces en las reglas de asociación vamos a ordenar los valores ahora sí por el support, que recuerden que es qué tan frecuente fueron comprados esos ítems. Entonces aquí tenemos los support un poco más altos. Ahora, ¿qué significa el antecedente y el consecuente? Recuerden que este es el ítem del producto, el SKU, y este es el consecuente del SKU. Lo más importante acá es el confidence y el lift. Para mí sería como lo más importante. El lift nos va a decir que si es mayor a 1, o sea, si el lift es mayor a 1, hay una relación interesante. ¿Ok? Si es 1, pueden ser que los datos sean independientes entre sí, o sea, que no tenga que ver nada la relación de una compra de un producto A con una compra de un producto B. Pero si es mayor a 1, sí hay una relación interesante. ¿Y cómo la puedo yo determinar acá? Con el confidence. Es como la confianza. Si es mayor a 0.5, o sea, 0.5, quiere decir que en el mayor del 50% de los casos, cuando yo me compré este producto, también me llevé este otro producto. Entonces, vean acá. En el 93% de las veces que yo compré este producto A, me llevé este producto B. Básicamente eso es lo que nos está diciendo. Y la frecuencia de compra es de un 10%, o sea, dentro de la gran total de facturas que tengo, un 11% es como el contexto de la compra que tiene. El 100% de las facturas que yo tengo, 11% también lleva este tipo de artículos, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los resultados. Los ítems antecedentes como los primarios y los consecuentes. Aquí lo podemos ver al revés, ¿verdad? Puede ser que este siga el primario y este es el consecuente. Si ustedes ven, tienen cuando este es el primario, vean que el lift y el arch y el confidence vienen siendo algo muy similar, ¿verdad? Porque pues tienen una relación muy interesante, sin embargo no necesariamente cuando yo me compraba este producto de principal me llevaba a los otros. Y aquí lo pueden ver con los otros escenarios, ¿verdad? Vean acá, este tiene un 58% de confidence, eso quiere decir que cada vez que yo me lleve este artículo también me llevaba este otro artículo. Esa es la forma de definir las reglas de asociación y es la forma de interpretar los datos. Entonces, aquí lo podemos ver ya en agrupaciones un poquillo más grandes, ordenados ya por el leaf. Vean acá el 90 de leaf, etc. Vean acá productos que nos podemos llevar y los consecuentes de este producto. Entonces, esta es la forma. Recuerden que ustedes ya pueden tener una lista de productos y luego mapear la descripción de los productos, etc. Y al final vamos a generar cómo recomendar un producto a una persona que quiera hacer una compra. O sea, si una persona viene a hacer una compra de un pañal, imagínense, generalmente antes teníamos en la empresa donde yo estaba, que analizábamos, por ejemplo, que si se llevaban un pañal, generalmente los hombres, también compraban cervezas. Y eso era porque, como estaban cerca en el mostrador, vían los pañales para los bebés y automáticamente también compraban las cervezas. Era una relación interesante. Muy bien, gracias por continuar con este ejercicio práctico de cómo aplicar el Market Basket con Python. En este caso ya vamos a generar las conclusiones finales, la recomendación de un producto a un cliente en específico. Entonces para ello vamos a crear una pequeña función. Entonces vamos a crear una función para realizar la recomendación de un producto. Si un cliente compra un producto con un determinado ID, o sea un SKU, ¿qué otros productos se pueden relacionar a esta compra? O sea, imagínense que ustedes tienen una cartera de artículos. Si ese cliente A quiere llevar un producto como una cubeta de pintura, ¿qué productos se le podrían ofrecer además de que compre ese producto principal? Entonces aquí estamos creando una función que se llama recommend product o producto, data frame, va a tener el data frame, el product ID y ya viene el support value, ¿verdad? Que sea mayor a 0.01 por default. Y bueno, donde se van a mantener las recomendaciones, que va a ser en una lista vacía originalmente. Ya luego se van a ir completando. Aquí, como ustedes pueden observar, vemos aquí el IDEX del producto, vamos a enumerar la regla de asociación. Aquí generamos una pequeña función que nos permite ir almacenando las recomendaciones que se fueron generando y se van a ir anexando
¿ok? Vean que aquí están las reglas de asociación con los antecedentes, basados en los antecedentes. Vayan con el append anexando a las recomendaciones, que es una lista vacía basada en las reglas de asociación, según los consecuentes. Entonces vamos a ver acá que, por ejemplo, ya que tenemos una lista vacía del Stout Code y para Francia, ¿verdad? Y vamos a ver el Recommended Product. Entonces yo le digo, del DF de Francia, ¿qué pasa si yo quiero comprar este producto? El 22728, es un SKU. Entonces vean que los productos, aquí estamos haciendo una lista de 3 artículos, el 728, 727 y 726. Entonces los productos recomendados según ese SKU para el cliente 1 son vea la cantidad de productos. Eso es lo importante, de no tener nada claro qué productos se le podrían ofrecer a un cliente si está comprando ese artículo. Aquí ya tenemos una lista de diferentes productos posibles que ese cliente podría llevar. Por ejemplo, para ese 22728 podría llevar el 20682, el 2712, el 2724, el 725 y el 726. No necesariamente sean iguales para cada uno de los artículos. Verán que en este los dos primeros concuerdan, ya el segundo recomienda el 719, el 724 y 725, ¿ok? No siempre se van a recomendar los mismos, todo dependiendo de la característica del producto que él quiera comprar. Esto sería con el tema del ID. Si queremos hacer exactamente lo mismo, pero comprando ya la descripción del artículo, veámoslo acá. ¿Qué pasa si queremos comprar el 22728? Bueno, aquí nos va a aparecer que este artículo, esta es la función para que nos traiga el nombre del producto, ya además del artículo, sino el nombre. Entonces va a recomendarnos el 20682, que es este artículo, luego este y así sucesivamente. ¿Ok? Vean que esta es una forma de tener qué productos se le podrían recomendar y nosotros ya con el experto en el área, ¿verdad? Que le pueda orientar más en el proceso de compra al cliente, indicarle, mira, esto se le acopla a ustedes según la necesidad tal y tal. ¿Ok? Y simplemente podríamos aumentar el valor de la compra, que inicialmente una factura puede ser de $500 a 700, $800, si va a comprar otros productos que son comúnmente utilizados con ese tipo de artículo que se está comprando. Entonces, a través del aprendizaje basado en reglas de asociación, que son el ARL, pudimos determinar los productos que se relacionan entre sí al ser comprados por los clientes y por esa forma realizar recomendaciones oportunas a estos últimos y con el fin de mejorar nuestra estrategia de ventas y marketing en un negocio de retail, ¿ok? La idea es esto, ¿verdad? De poder darle a un cliente una herramienta de saber qué productos podría llevar si está comprando un artículo de una necesidad puntual. ¿Okay? El cliente tiene una necesidad, pero además de suplir esa necesidad, le damos algo más. No solamente nos quedamos en responder esa necesidad, sino darle un servicio adicional. Y no basada en la intuición, sino basada en la experiencia del algoritmo. Gracias por haberte mantenido durante todo este caso práctico. Si te gustó el contenido, te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal, donde estaremos publicando de forma semanal contenido referente a ciencia de datos. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos.